el señor Fernando Sánchez, que es candidato a vicejefe de gobierno con Martín Lustó. Y en pocos días se va a definir en las PASO cómo va a seguir este partido. Pero, Fernando, tienen en claro que hay muchas cosas que se hicieron en la ciudad, pero todas las asignaturas pendientes que hay. Sí, a ver, Richard, primero gracias por invitarme. Tenemos tan claro que siempre, junto con Martín Lustó, con Roy Cortina, con todo el equipo de trabajo de nuestra lista, comenzamos diciendo de todo lo que se hizo, o mejor dicho, todo lo que se logró hacer con los muchos recursos que hay en la ciudad. Ahora, si uno compite en una elección no es para ganarse un premio, es para en realidad poder decir con críticas razonables, con críticas serias, con críticas ciertas, todo lo que se podría haber hecho y no se hizo y todo lo que se puede hacer. Es decir, nosotros decimos, no es que el otro sea malo, sea horrible, etcétera, sino lo bueno que podemos ser nosotros para poder llevar adelante esas tareas que, teniendo muchos recursos, porque hay que decir que la Ciudad de Buenos Aires es el distrito más rico del país y que además está en su momento histórico de mayor riqueza. Entonces, lo que decimos es, hay asignaturas pendientes, como vos marcabas, que no se pueden seguir sosteniendo como asignaturas pendientes. Comenzamos siempre con Martín, ayer hubo un debate en un canal de televisión, él dijo, se hicieron muchas cosas, las enumeró, dijo, la verdad que si uno compara la administración del gobierno de la ciudad con otras administraciones, por ejemplo la del gobierno nacional, es relativamente mejor, y subrayo lo de relativo, porque en realidad nosotros lo que decimos es, en la Argentina está muy baja la vara de la comparación, y lo que nosotros queremos es subirla. Lo que nosotros decimos es, miren, con los recursos que hay, con la posición privilegiada que tiene la Ciudad de Buenos Aires, hay cosas que no pueden seguir iguales. Si en 8 años de gestión del gobierno de la ciudad de Mauricio Macri y del PRO, con los recursos que hay, todavía no se pudo mejorar la seguridad, bueno, nosotros vamos a proponer cómo mejorar la seguridad. Yo me refería a una mochila de plomo que poco a poco fue invadiendo la ciudad, y son las villas. Las villas es un tema... supuestamente se iba a impedir que ingresaran materiales de construcción. Hoy vas a la 31 y hay hasta 6 pisos. En realidad en la Ciudad de Buenos Aires tenés un problema mucho más grande que solo las villas. A ver, si uno toma la política habitacional como un problema que va más allá de las villas, a pesar de que las villas o los asentamientos informales son probablemente el principal problema en sentido de una parte del problema habitacional, pero uno de los más fáciles de poder abordar. ¿Por qué? Porque tiene acotado un espacio geográfico, porque efectivamente como problema es la dinámica es que sigue creciendo, pero que básicamente uno si decide con decisión política y recursos intervenir en ese espacio geográfico acotado, se puede hacer muchas cosas. Nosotros decimos que en realidad la política habitacional tiene que estar planteada desde muchos lugares, desde la intervención para la clase media y media yéndose para abajo, como herramienta fundamental el Banco Ciudad, porque tiene que haber una política de vivienda con tasas de interés subsidiada, porque tiene que haberlo, lo que se llaman las soluciones habitacionales del sistema financiero intervenido. No regalar. No, por eso. No regalar. Es una tasa de interés, todos sabemos que la tasa de interés es tan alta en la Argentina que casi ninguno de nosotros puede aplicar para un crédito hipotecario, entonces... tenemos que corregir algunas distorsiones de lo que es el mercado financiero, porque si no vamos a quedar... Vio que en la Argentina no tenemos término medio, o queremos regalar las cosas o las queremos cobrar carísimas. Entonces, yo me refiero el no regalar, porque la política del gobierno nacional de regalar... Absolutamente no. Que reducida a los amigos. No, absolutamente no. Y no a aquellos que realmente por ahí lo necesitan. No, claro. Por eso nosotros decimos, para la política habitacional... que se encuentran en problemas habitacionales en todo concepto unas 500.000 personas en la Ciudad de Buenos Aires, que son muchas personas. Hay que utilizar todas las herramientas, el Banco Ciudad, hay que utilizar el Instituto de la Vivienda, hay que utilizar la Corporación Sur, hay que saber utilizar la intervención urbanística en las villas y en los asentamientos informales, y hay que poder formalizar algunas otras cuestiones que se van... en vez de ser excepciones, se van convirtiendo en regla. Los conventillos, las casas tomadas. Entonces, me parece que hay una batería de políticas para solucionar
o tender a solucionar lo que en realidad hoy es un problema grande que atañe a 500.000 personas directamente. Y por supuesto como consecuencia en materia de seguridad, en materia de convivencia barrial o vecinal, etcétera, atañe a mucha más gente. Entonces, creo que inclusive en esa política, me alegro que me lo hayas mencionado, el gobierno de la ciudad en 8 años hizo muy pero muy poco. Si uno tiene en cuenta para qué subutilizó el Banco Ciudad, que es una herramienta extraordinaria, un banco poderoso, subutilizó la herramienta Banco Ciudad. Subutilizó el Instituto de la Vivienda y todas las políticas habitacionales de la ciudad, porque tal es así que en el presupuesto de la ciudad durante 8 años esas partidas presupuestarias fueron disminuyendo en importancia dentro de la torta de distribución de los recursos de la ciudad de Buenos Aires, y no solo eso, sino que además todos los años se subejecutaba. Entonces, uno dice, ¿hay recursos en cualquier ciudad, en cualquier nación, en cualquier estado para solucionar 100% el problema habitacional? No, nunca son suficientes los recursos. Ahora, ¿qué pasa si hay recursos para solucionar el 20% del problema y uno decide políticamente solucionar el 5% de los problemas? ¿Saben qué pasa? El conflicto social aumenta. Y lo que uno tiene que hacer es solucionar los problemas de los ciudadanos, no regalar las cosas, sino alcanzarle, acercarle, facilitarle la solución de los problemas y minimizar el conflicto político-social, porque si no lo que vamos a tener es conflicto político-social. Si uno piensa en la ciudad de Buenos Aires, ¿cuáles fueron los principales focos de conflicto en estos últimos años? Las tomas de terrenos, las tomas de casas, las tomas de complejos habitacionales. Pero eso de alguna manera fue manejado políticamente. Absolutamente. Que no quiere decir que el problema no exista. No, el problema existe. Absolutamente. Pero había intereses creados para generar problemas. Cuando uno ignora el problema se manifiesta porque existe y se manifiesta de la peor manera, que inclusive es manipulado políticamente. Ahora, si uno interviene políticamente con los recursos que hay, con la sensibilidad social que se requiere y con la firmeza que se requiere, entonces las cosas se van ordenando. Hay menos espacio para los vivos, hay menos espacio para los punteros políticos, hay menos espacio para la manipulación política. Y hay un sentido de asignación más justa de los recursos. Así que me parece que, por ejemplo, en esa materia nosotros tenemos mejores propuestas. Porque ha demostrado el gobierno de la ciudad que así como ha hecho bien algunas cosas, en otras las ha hecho muy mal. Esta es una. Señalaba el tema de la seguridad, porque no es que no tuvo iniciativas, creó la Policía Metropolitana, ahora la dispuso de tal manera que creó de vueltas conflicto con lo que ya existía, es decir, los organismos de seguridad e inteligencia que dependen de Nación. Entonces hoy uno se pregunta, en las comunas donde está la Metropolitana pero comparte territorio con la Federal y la Gendarmería, por ejemplo en la Comuna 12, Saavedra, Coglan, etcétera, ¿el delito subió o bajó? Y si subió, porque estadísticamente subió o se mantuvo, ¿de quién es la responsabilidad? ¿De la Federal? ¿De la Gendarmería? ¿De la Metropolitana? Se licúa la responsabilidad, por tanto no sabemos si lo que se dispuso para solucionar un problema sirve o no sirve. Ese es el drama. Ahora, por otro lado, Fernando, vos podés tener recursos, pero si no tenés decisión política... Absolutamente. El recurso por sí solo no sirve. No solo decisión política, que me parece que es una muy buena frase que a veces se usa livianamente, pero yo creo que hay que valorizarla, ¿no? Cuando no hay decisión política se nota porque los problemas se van increciendo, se van agrandando, se mantienen y la sociedad va perdiendo la expectativa en la política como solucionadora de problemas y de conflictos. No solo hay que tener decisión política, sino que hay que tener capacidad política. Vamos a poner un ejemplo de lo que yo creo que también es una de las fallas y puede ser una lectura polémica, pero yo creo que es así. De hecho, dentro de nuestra alianza ECO, nuestra lista cree que hay que hacer muchísimo más en una política que ahora voy a mencionar. Graciela Ocaña, que es nuestra otra competidora, que estamos muy contentos de competir, somos 3 listas las que competimos a jefe de gobierno. Ella dice que si la votan a ella, votan por 2, porque se la lleva... Si nos votan a nosotros también, porque todos ellos van a formar parte de nuestro gobierno, porque todos ellos, Graciela, Andrés Bortagaray, tienen capacidades para poder contribuir a un gobierno. Así que no se preocupen por quién votan, que se van a llevar a todos. El tema es así. La política de educación, que es una de las políticas más importantes que tiene que tener cualquier administración, porque todos sabemos que con buena educación hay buen futuro para las personas bien educadas.
se reduce el nivel de conflictividad y por tanto de violencia y por tanto de delito. Los ciudadanos están más capacitados para poder decidir su propio destino y elegir quién los gobierna, saber cómo resolver las cosas. Yo creo que en la ciudad de Buenos Aires se dispuso muchísimos recursos para educación. Muchísimos. Eso es una decisión política, por eso hago la diferencia entre decisión política y capacidad política. Tanto el gobierno nacional como el gobierno de la ciudad dispusieron de muchos recursos como nunca en la historia para educación. Ahora, los resultados medidos en las pruebas internacionales dan a la baja. Entonces, en la ciudad de Buenos Aires... Exacto. En la ciudad de Buenos Aires, como avances en el sistema educativo, ¿qué podemos mostrar? Que salimos de la emergencia edilicia escolar, que es como discutir la prehistoria, ¿no? Cuando uno discute educación, sistema educativo, resultados educativos, si estamos discutiendo si se cae o no el techo en la cabeza de los alumnos y de los docentes, estamos en la prehistoria. Pero es cierto que Macri asumió en ese estado de prehistoria. Con la ayuda de todos y la gestión del PRO se salió de esa emergencia, que no quiere decir que el sistema edilicio sea el ideal. Para una ciudad rica, eso ya es una deuda. Se dispuso en etapas de la doble escolaridad, que me parece que es muy bueno. Y se dispuso, entre otras cosas, de la inclusión del idioma inglés o del idioma extranjero como obligatorio desde es el primero que aplicar como obligatorio, no obligatoriedad, pero sí dar el mandarín como segundo idioma, ¿no? Claro, como alternativo. Digo, se está tendiendo a algo que es bueno, que es la multiculturalidad, etcétera. Ahora, vuelvo a decir, si uno aprende a hablar inglés, pero no sabe interpretar un texto, estamos en un problema muy grande, porque el problema de hoy, de los jóvenes, ya no de los chicos, de los jóvenes, hoy se vota a los 16 años. Y si no se comprende un texto, quiere decir que se está dando desde el sistema escolar, educativo, muchas menos herramientas. Fernando, si que antes, yo creo que fui el último de las promociones del viejo sistema escolar. Pero, Fernando, vos decís, leen en inglés y en una de esas no lo interpretan. Bueno, podés justificar que es en inglés. Leen el diario no entienden lo que están leyendo. No, voy a explicarme mejor. Si uno enseña inglés, que antes no se enseñaba, está muy bien, porque es una nueva herramienta fundamental. Ahora, si uno enseña inglés y los alumnos en el primario y secundario aprenden inglés, pero no aprenden comprensión de texto, es decir, no aprenden el razonamiento del idioma castellano, estamos en un problema enorme. Si no se aprenden las nociones básicas de la matemática o de lógica, después no se puede razonar cuando uno va a la universidad. Absolutamente. Ese es el problema. O cuando se va, o cuando se consigue un trabajo. Entonces, esa es la diferencia. O cuando se tiene que estar adelante de un problema de la vida cotidiana, porque no toda la educación tiene que estar pensada para el mundo del trabajo. ¿Sí? La educación está pensada para la vida, para la convivencia, que incluye la fuente de trabajo y el desempeño en el trabajo. Pero por eso digo, me parece que hubo avances, pero que los resultados en términos generales, en políticas muy serias, de muchísima importancia para una ciudad como la de Buenos Aires, como es la educación, tiene resultados negativos. Y no lo digo yo, lo dicen las pruebas internacionales. Fernando, si tienen la suerte que la gente los vote y los elijan para jefe, vicejefe y todo el equipo de jóvenes, que a mí me alegra mucho tener que entrevistar a gente joven, porque quiere decir que la renovación está viniendo. Van a tener que tomar decisiones políticas, porque van a tener poder para poder presionar en las decisiones políticas. ¿Qué van a hacer con la investigación de la corrupción a nivel nacional? Provincial no, porque ahí no tienen jurisdicción, pero sí con respecto a la jurisdicción nacional. ¿Qué es lo que va a pasar con el refresco de la justicia? Hoy es otro problema. No tenés seguridad jurídica, no tenés inversión. Así es. A ver, yo creo que a muchos de nosotros nos conoce la sociedad, porque a veces nos podrá votar, otras veces no nos podrá votar. Ahora, saben cuál es nuestra decisión respecto de... Yo soy miembro de la coalición cívica, trabajo con Lilita Carrió desde hace 19 años. Hemos peleado todas las batallas contra la corrupción habidas y por haber. Por supuesto que no alcanza, porque no alcanza con que unos pocos peleen contra la corrupción, alcanza
recién cuando una sociedad dice este es el camino de la decencia es el camino correcto. Y cuando hay una justicia que es el punto fijo de la vara con la que se miden a los ciudadanos cuando violan o no violan la ley. Hoy yo creo que está faltando una decisión firme de la sociedad de decir, miren, yo puedo elegir entre muchas variantes políticas, ahora no voy a votar más indecente, no voy a votar corrupto, porque no se puede progresar si te están robando en la casa. Lo que pasa es que los corruptos... Entonces... Pero Fernando, los corruptos no los votás, porque vos votás a un jefe de gobierno, y los corruptos los trae el jefe de gobierno. Bueno, pero hay diferencias políticas. Vos me preguntabas qué se podía hacer. Miren, ahora soy diputado nacional, hace 1 año y un poquito más, pero fui 4 años legislador de la ciudad. 4 años legislador de la ciudad durante el gobierno de Mauricio Macri. Yo entré en el año 2009, me fui en el año 2013. El jefe de gobierno se tomó desde el año 2007 que asumió hasta el año 2013 que yo me fui para sancionar desde nuestra iniciativa una ley de ética pública. Tenemos un minuto. Si uno es un gobierno decente y en serio quiere que lo ayuden a gobernar decentemente, uno el primer día tiene que sancionar una ley de ética pública. Fiscalidad e investigaciones administrativas no existe en la Ciudad de Buenos Aires, entonces desde nosotros todo el mundo sabe que peleamos contra la corrupción, lo hicimos en el orden nacional, lo vamos a hacer en la Ciudad de Buenos Aires. No hay problema si un funcionario tuyo va preso, hay problemas si vos lo encubrís. Gracias. No, por favor, gracias interesantísimo, ¿no es cierto? Jóvenes, tiene que venir la sangre nueva, hay que terminar con los políticos que pertenecen a la prehistoria y que no cambian el discurso para llegar, pero no cambian en su pensamiento de fondo. Gracias, Fernando. Muchas gracias a vos. Hasta la semana que viene.